El Chavo del Ocho no es solo una serie, es un recuerdo grabado en millones de personas en toda América Latina. Pero detrás de sus risas, de la icónica vecindad y de sus personajes entrañables, existe una historia sorprendente, llena de creatividad, lucha, humor y también momentos difíciles. Hoy conocerás la verdadera historia del programa que cambió para siempre la televisión en español. Para entender cómo nació El Chavo del Ocho, tenemos que viajar a la década de 1970 en México, cuando un hombre llamado Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, ya era uno de los guionistas más talentosos y prolíficos de la televisión. En ese entonces, él escribía sketches cortos para un programa humorístico llamado Chespirito. Dentro de ese show, existían pequeñas cápsulas protagonizadas por distintos personajes, pero nadie imaginaba que de ahí surgiría uno de los programas más importantes de toda la historia. Uno de esos personajes era un niño huérfano, vestido con ropa vieja, quien vivía situaciones inocentes y divertidas cargadas de ternura y humor blanco. Ese niño, claro, era el Chavo. Chespirito lo interpretaba él mismo, y aunque era un adulto, tenía una capacidad increíble para adoptar expresiones, movimientos y la inocencia genuina de un niño. El personaje empezó como un sketch, pero rápidamente conquistó al público. La gente quería más, mucho más. Así fue como en 1972 nació oficialmente El Chavo del Ocho, un programa que se desarrollaría casi por completo dentro de una vecindad, un espacio simple pero lleno de vida. Ese lugar se convertiría en uno de los escenarios más reconocibles de la televisión mundial. La magia del programa estaba en su sencillez, sin efectos especiales, sin grandes escenarios, sin música elaborada, solo personajes honestos, humanos y situaciones cotidianas llenas de humor. Roberto Gómez Bolaños creó a cada personaje con un propósito muy claro, que fueran inolvidables. Por ejemplo, Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, se convirtió en uno de los personajes más queridos del público. Su carácter impulsivo, sus frases icónicas y su relación con el Chavo eran fundamentales para el corazón del programa. De hecho, muchos fanáticos consideran que Don Ramón era la figura paterna que el Chavo nunca tuvo. La Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, también fue crucial en el éxito del programa. Su personalidad pícara y su forma tan particular de llorar se volvieron parte del imaginario popular. Por otro lado, Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, representaba al niño mimado, exagerado y dramático, que generaba grandes momentos de humor físico. Y claro, no podemos olvidar al profesor Girafales, a doña Florinda, a doña Clotilde, el señor Barriga y muchos otros personajes que dieron vida a este universo lleno de color y emociones. Lo increíble de El Chavo del Ocho es que, sin importar la edad o el país, sus historias conectaban con todos. Eran problemas simples, reales, humanos. Hambre, juegos, amistades, enojos, reconciliaciones, y todo contado desde la inocencia infantil. El humor del programa era blanco, limpio, sin malas palabras, sin violencia gráfica ni doble sentido. Y eso, lejos de limitarlo, lo convirtió en un fenómeno que niños y adultos podían disfrutar juntos. En un mundo que ya empezaba a llenarse de programas rápidos y ruidosos, El Chavo del Ocho triunfó haciendo exactamente lo contrario, mostrando la vida cotidiana con sinceridad. Pero además del humor había algo más profundo. El programa tocaba temas como la pobreza, la soledad, la necesidad de afecto y la importancia de la amistad. Lo hacía de forma tan natural que el público lo recibía sin darse cuenta. Las carcajadas ocultaban mensajes humanos que el espectador entendía con el corazón. La popularidad de El Chavo del Ocho explotó de manera inesperada. En cuestión de meses, se convirtió en el programa más visto de México y pronto cruzó fronteras hacia América Latina, Estados Unidos y parte de Europa. El impacto fue tan grande que, para muchas familias, ver El Chavo los fines de semana se convirtió en una tradición. Era el tipo de televisión que unía a generaciones enteras frente al mismo televisor. Pero el éxito también trajo desafíos. El elenco no solo grababa episodios, también realizaba giras, presentaciones especiales e incluso shows en vivo. La fama de los personajes creció tanto que se convirtieron en íconos inmortales de la cultura popular. Sin embargo,
Detrás de cámaras existían tensiones y diferencias profesionales, especialmente por temas de derechos del personaje de Kiko y la Chilindrina. Esto provocó que algunos actores dejaran la serie en distintas etapas. Don Ramón, uno de los pilares emocionales del programa, abandonó el elenco durante un tiempo debido a desacuerdos y también por problemas personales. Su salida afectó profundamente la dinámica del programa, pues muchos fans consideraban que su relación con el Chavo representaba una conexión única. Aunque regresó tiempo después, su paso por el programa dejó marcas difíciles de olvidar. A pesar de estos conflictos, el programa siguió adelante gracias a la creatividad incansable de Chespirito. Él no solo escribía los guiones, también dirigía y actuaba. Su ritmo de trabajo era tan intenso que en algunos años produjo más de 100 episodios. Mantener el humor, la esencia y la calidad no era fácil, pero lo logró. En el plano internacional, algo sorprendente empezó a suceder. El Chavo se convirtió en un fenómeno en países donde ni siquiera se hablaba español. En Brasil, por ejemplo, el programa alcanzó niveles enormes de popularidad, al punto de que fue doblado, retransmitido por décadas y hasta transformado en versiones locales. Lo mismo ocurrió en países del Caribe, Centroamérica y partes de Sudamérica. Con el pasar del tiempo, el programa original comenzó a producir menos episodios y eventually llegó a su fin como serie independiente. Sin embargo, la historia del Chavo estaba lejos de terminar. En los años posteriores, Chespirito creó nuevas versiones, nuevos sketches dentro del programa Chespirito, compilaciones y especiales que mantuvieron viva la esencia del personaje. Pero el mayor renacimiento llegaría décadas después, cuando Televisa lanzó la serie animada, El Chavo Animado. Aunque generó opiniones divididas, algunos fans lo amaron, otros preferían el formato clásico. La serie fue un éxito internacional, demostrando que el legado del personaje seguía vigente incluso para nuevas generaciones que jamás habían visto el programa original en televisión. La animación permitió explorar nuevas historias, escenarios y aventuras que no podían representarse en la vecindad tradicional. Los personajes seguían siendo fieles a su esencia, pero con un toque más moderno. Este éxito confirmó algo muy importante. El Chavo no solo fue un programa, se volvió un símbolo cultural. La razón por la que El Chavo del Ocho permanece vivo después de tantos años tiene que ver con algo muy simple y a la vez profundo: la humanidad. Todos hemos sentido lo que siente el Chavo. Todos hemos querido pertenecer. Todos hemos tenido amigos como los de la vecindad. Y todos hemos encontrado una parte de nosotros en ese niño que solo buscaba un taco de jamón y cariño. Con el paso del tiempo, algo increíble comenzó a ocurrir con El Chavo del Ocho. Dejó de ser solamente un programa y empezó a convertirse en una memoria colectiva que unía a varios países sin importar la distancia. Lo sorprendente es que, aunque millones de personas recuerdan escenas icónicas como los pastelazos, las peleas entre Don Ramón y Doña Florinda o el clásico "Se me chispoteó", a muy pocos saben cómo estas escenas fueron construidas detrás de cámaras. Para los actores, cada grabación era una combinación de improvisación, disciplina y sobre todo compañerismo. Muchos momentos que el público considera legendarios surgieron espontáneamente, como pequeños accidentes o frases improvisadas que terminaron marcando generaciones. Uno de los aspectos más fascinantes de esta etapa final de la serie es la evolución que los personajes tuvieron con el tiempo. No todos se mantuvieron igual. Por ejemplo, el señor Barriga se volvió un símbolo de autoridad, pero también de paciencia, pues a pesar de las constantes caídas, siempre regresaba a la vecindad con el mismo objetivo: cobrar la renta y mantener el orden. Mientras tanto, personajes como Doña Clotilde, conocida por todos como la Bruja del 71, se volvieron indispensables para ese toque de misterio e inocencia que definía la dinámica del barrio. Su mezcla de ternura y superstición generaba un contraste perfecto con la ingenuidad del Chavo. Lo que muchos desconocen es que durante estos años también se experimentaron cambios importantes en la producción. El set de la vecindad tuvo que ser reconstruido varias veces debido al desgaste natural de los años, pero en cada reconstrucción se añadían detalles nuevos que enriquecían visualmente el ambiente. Pequeños elementos como plantas, macetas, carteles escondidos e incluso cambios mínimos en las paredes
eran colocados con la intención de darle más vida al escenario. Aunque el público no lo notara conscientemente, estos detalles ayudaban a que la vecindad se sintiera real, casi como un lugar al que cualquier espectador podía mudarse. Otra parte clave en esta última etapa fueron las relaciones entre los personajes secundarios. Episodios que giraban alrededor de la vida de Ñoño, de Godínez o del propio Jaimito el cartero aportaron nuevas dimensiones al universo del Chavo. Jaimito, con su emblemática frase "es mejor evitar la fatiga", se convirtió en uno de los favoritos del público por su calma, su paciencia y su manera particular de observar el caos de la vecindad desde la periferia. Su llegada refrescó la dinámica y dio oportunidad de explorar situaciones fuera de lo común, siempre desde el humor sano que caracterizaba a la serie. Pero uno de los elementos más potentes de esta última etapa fue el impacto emocional que los episodios buscaban dejar en el público. Aunque seguía siendo una comedia, el programa empezó a incluir momentos más reflexivos. Por ejemplo, capítulos donde el Chavo se siente incomprendido, donde los niños discuten por un juguete o donde la vecindad entera se une para resolver un problema, muestran una parte más sensible de los personajes. Esto permitió que el público se identificara todavía más, creando una conexión profunda que perdura hasta hoy. La influencia de El Chavo del Ocho también comenzó a aparecer en otros programas, caricaturas y series de la época. Muchos creadores admitieron haberse inspirado en su estilo de humor y en su estructura sencilla pero efectiva. La fórmula del poco es mucho que manejaba el programa se volvió un ejemplo para la industria televisiva. Con actuaciones sólidas, personajes memorables y situaciones humanas, se podía conquistar al mundo sin recurrir a grandes presupuestos. Con los años, el programa fue despidiéndose poco a poco. No hubo un episodio final claro. No existió un cierre formal donde los personajes explicaran su destino. Y curiosamente, eso ayudó a que la serie se volviera eterna. Al no tener un final definido, la vecindad quedó congelada en el tiempo, como si sus puertas siempre estuvieran abiertas. Esto hace que cada repetición, cada capítulo visto una vez más, se sienta como regresar a un lugar familiar. Hoy, el legado del programa vive no solo en televisión, sino en redes sociales, memes, recopilaciones, doblajes modernos y hasta festivales dedicados exclusivamente a la obra de estos personajes. Niños que nunca vivieron su época original se han convertido en fanáticos. Adultos que crecieron con el programa lo comparten ahora con sus hijos y nietos. La magia de este universo humilde es que, aunque pasen los años, sigue provocando risas y despertando nostalgia. La última gran lección que el Chavo nos dejó es quizás la más poderosa. No importa cuán difícil sea la vida, siempre habrá lugar para la risa, para la amistad y para los pequeños momentos que llenan el corazón. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete.